Te hago una, Ahí, ahí empecé a grabar para grabar también la clase. te hago una consulta, Caro. Después ustedes corrigen los trabajos y nos dicen los errores, o si estuvo bien, estuvo mal, o... No, por eso no es obligatorio, digamos, no se entrega el trabajo. Empezó El trabajo está para- para que lo hagan en su casa. Sí, después le vamos a dar un tempito para hacerlo y después le vamos a colgar la resolución para que ustedes se puedan autocorregir, ¿sí? Para que Claro, eso, sepan, está bien, si lo hicimos bien o no, o... Está bien. obviamente, tengan que hacerlo ustedes y después mirar la resolución, pues Sí, si sí. no, no están aprendiendo nada, pero está bueno que ustedes puedan ver, a ver, lo que dice está bien o no, ¿sí? Igualmente, después también vamos a abrir un mail para las dudas y ahí nos van a mandar todas las dudas que tengan mientras están haciendo los trabajos. Pero bueno, vamos a ver qué tanto nos acordamos de matemática. ¿Cómo vienen? Ahora les voy a hacer una encuestita. Profe, yo no tengo drama en quedarme hasta más tarde, pero ¿es necesaria la participación o puedo solo de escuchar? Porque justo a esta hora vuelvo en tren de mi trabajo a mi casa. Bueno, eso lo mismo. O sea, vos lo que tiene la clase práctica es que si no estás anotando, por ahí se complica un poco. Por ahí después tenés que verla de nuevo grabada o algo así. Esto. Esta parte de la práctica lo pueden manejar ustedes como lo hacen. Como consejo les digo, la mejor forma es verla sincrónica porque pueden estar anotando y pueden hacer todas las preguntas que necesiten y sacarse las dudas en el momento. Si trabajan o por algún motivo no pueden estar, la pueden ver grabada después, pero véanla, ¿sí? Ese es mi consejo, digamos. Ustedes manéjense como puedan y como quieran. Mi consejo es que la práctica es necesaria y que es mucho más llevadera si la hacemos juntos, digamos, y no si la están haciendo solos en sus casas. Voy a probar una Una, cosita porque, sí, ¿Dónde? Yo estoy medio perdida con lo que es tema de tecnología, un poquito más antigua, digamos, ¿no? Y no encuentro, ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde los puedo encontrar? Más o menos, decime. Porque me pasa lo mismo con la asistencia. Recién creo que puse el presente, porque es volver a acomodarme a un montón de cosas. El secundario lo terminé hace mucho tiempo atrás. Pero como si esto de la tecnología es complicado para mí y me estoy como adecuando, ¿viste? Entonces creo que di el presente, pero los trabajos, por ejemplo, no los encuentro. Hay cosas que no estoy viendo y voy anotando y después voy revisando y por ahí después encuentro, de tanto toquetear tanto, te encuentro. Entonces, ahora, vos bueno, decime, ¿dónde encuentro los trabajos prácticos? parte que se llama de ejercitación, decime Lucas si estoy diciendo bien la parte de ejercitación, que dice, Yo pasa estoy que ahora no, abriendo el agua. Si querés comparto pantalla y muestro. dale, Perfecto. de mientras yo voy abriendo lo otro. Consulta, ¿estos trabajos te lo podemos entregar cuando podamos o tienen una fecha límite? Es decir, No, yo estoy en el 1 y van por el 5 en las clases prácticas y por motivo de que no te lo puedo entregar. no se entregan, los trabajos prácticos no se entregan. Por eso Sí. les digo, ustedes manejan los tiempos, ¿sí? Eh, Obviamente lo recomendable, sobre todo, es que vayan tratando de hacerlo al día, como para que cuando viene el siguiente tema, sepan el tema anterior, porque están todos conectados, ¿sí? Pero ustedes manejan su tiempo. No tienen fecha de entrega porque no se entregan los trabajos. Genial, gracias. De nada. Ahí. De mientras, si querés, Lucas, vos estás haciendo lo de la pantalla. Sí, esperame un segundo que no me carga, no me entra el au. De mientras, ¿saben qué voy a hacer? Voy a probar, porque también esto con motivo de ayudarlos y tratar de que al parcial lleguen bien preparados y todos aprueben la materia, porque ese es nuestro objetivo como ayudantes. Todo lo que hagamos y todo lo que estuvimos pensando para la cursada es para ayudar a ustedes a que les vaya bien, a que estén acompañados durante la cursada, a que la pasen lo mejor posible. Obviamente que a veces nos estresamos, hay que estudiar mucho, son muchas cosas, pero quédense tranquilos que todo lo que hagamos nosotros no va a ser para perjudicarlos o para sumarles más cosas, sino para tratar de ayudarlos y acompañarlos lo mejor posible en la cursada. Vamos a tratar de hacer todas las clases alguna preguntita, ¿sí?
de lo que venimos viendo, algún ejercicio para resolver, que no va a tener nota, ¿sí? Es para que nosotros sepamos qué tanto, como no hacemos los trabajos prácticos obligatorios, queremos saber qué tanto se está entendiendo el tema, qué tanto no. Así que ahora voy a probar con una preguntita, les va a aparecer a todos, tienen que votar, responder, digamos. Dice, ¿qué sabemos de ecuaciones? ¿Qué nos acordamos de las ecuaciones? De despejar la X, de los sistemas de ecuaciones, graficar. ¿Qué nos acordamos? A ver, es más que nada una pregunta de prueba y de paso para saber cómo vienen. ¿Cuál era el sistema de ecuaciones? Sí, si no nos acordamos, sistema más de una incógnita y tenemos que resolver en vez de una sola ecuación, despejar una X, tenemos varias. Pero si no te acordás, no pongas, poné no me acuerdo o... Sí, me acuerdo, solo tenía la duda. El nombre generalmente no me acuerdo. Para evaluar cómo es, solamente para saber en qué tenemos que hacer más énfasis. Graficar Y de era paso, eje cardenales y Yo- esos. Yo te la tiro así, creo que me acuerdo perfecto lo que era eje cardenal, te tiro. Para no tirar lo que es el Graficar es usar el graficar. plano cartesiano, claro. Para Listo, entonces yo me la graficar acuerdo. las rectas, para Listo. graficar las formas matemáticas. Sí, como te digan hallar la X o graficar la X. Entonces, Sí, tenés que hacer ahí rectas, parábolas, todo tipo de entonces me la acuerdo. Listo, gracias. cosas. bien. Ahí ya respondieron todos, faltan un par. Y otra cosa, esto es para saber si están ahí del otro lado o si están en cualquiera. ¿Sí? Está bueno que todos respondan. Yo, por ejemplo, lo de gráfica, por ejemplo, me acuerdo, pero no me acuerdo. Entonces no respondí como que no me acuerdo para no hacer quilombo. Puede que ¿Por todos qué? estemos muy perdidos en sistemas de ecuaciones. Ahí sí que es mucho más complejo. Porque si ya están perdidos en graficar en las ecuaciones simples, va a ser mucho más Bien. complicado. Si se acuerdan, apenitas y casi se acuerdan, no pongan que se acuerden. Yo con esto digo, si todos saben, por ejemplo, graficar, lo hago rapidito, lo paso rápido, ¿sí? Pónganme, si casi ni se acuerdan, no lo pongan. ¿Estamos todos? Bueno, quedaron un par, pero me parece que ya no va a aparecer nadie más. Bueno, a ver los resultados, ¿cómo fueron? Bien, son pocos los que no se acuerdan nada, eso es una buena señal. Que solo saben despejar un montón también, así que el despeje no va a ser un tema tan central porque la mayoría lo saben. Y se acuerdan la mitad más o menos sistema de ecuaciones y graficar. Bueno, bien. Vamos entonces a... Lucas, ¿pudiste al final hacerlo mostrarlo del aula virtual? Si no, después mandamos al grupo de WhatsApp una captura de pantalla de donde lo encuentran. Sí, después mando al grupo una captura. Bien. Si no perdemos tanto tiempo porque hoy... nosotros estiramos un poco más la clase porque justamente son muchos temas y si lo damos muy apurados no lo llegamos a ver bien. ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a la cursada práctica? ¿A cómo hacemos, a cómo nos organizamos? Si no, ya arrancamos con el repaso. ¿No? Bien, genial. Yo, dice, ¿tenés una duda? Bueno, dila. ¿Qué dicen aquí en el chat? Yo, el tema de los horarios. Bien, sí, igual voy a explicar todos los temas. Solamente quería saber en cuáles me detenía más. Los jueves arrancan a la 1 ustedes, si no me confundo con Eduardo. A las 2 empezamos nosotros con la práctica y va a durar hasta las 3:30. O sea, solamente que en vez de la 1 hasta las 3, va a ser hasta las 3:30, ¿sí? Ese sería el tema del horario. Yo tengo una duda con las notas, además de los parciales. ¿Hay alguna otra nota? ¿Eso ya no lo charlaron con Eduardo? Tengo entendido que la clase pasada ya charlaron bien con Eduardo, que también van a ver cuestionarios, ¿sí? Esa es la parte más de la teoría.
Ahí Lucas pasó por el chat del grupo de WhatsApp. Quienes no estén, súmense que por ahí avisamos, no sé, algún aviso importante lo hacemos por ahí. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Voy a tomar un poco de agua porque... Ahí va. Bueno. Compartimos. Bueno, entonces tenemos vamos a hacer un repaso de matemática, como les decía recién. Si yo voy muy rápido, me frenan, me hacen preguntas. Sáquense todas las dudas. Estas clases están para que ustedes se vayan sin dudas, ¿sí? Obviamente, por ahí después agarran el trabajo práctico y aparecen nuevas dudas. Bueno, pero estaría bueno que lo que yo de hoy lo entiendan todos y cualquier cosa me consulten, ¿sí? No tengo problema en que me interrumpan, siempre y cuando obviamente sea para alguna duda. Bueno, ¿qué sabemos de ecuaciones? Ya les pregunté. Y otra es que está buenísimo que hablen por el chat todo, pero una vez que empezamos a dar la clase, traten de concentrarse y ponerse con la clase y el chat usarlo para las dudas. Si ustedes se ponen a hablar de otras cosas en el chat, se empiezan a perder las dudas de otros compañeros, por ahí tienen alguna duda que comentar. Bueno, allá el valor de la X. Acá me dijeron que la mayoría se acordaba más o menos cómo despejar, ¿no? ¿Qué es lo primero que harían ustedes cuando se encuentran con esta ecuación? Pasar el 1 al lado del 4. Bien, cambiar el signo porque está el menos adelante. Pero tenés que resolver el paréntesis que hay. Bien, muy bien. Primero hacemos el paréntesis. Ahí tienen que resolver por qué los signos quedan así. Bien, exactamente. Primero tenemos que, ya pasé para adelante, perdonen, mostré todo el resultado y no era la idea era que lo vayamos haciendo juntos, pero no sé por spoileaste. qué. Perdonen, estoy como... Profe, Sí, ¿y las clases dónde las suben? ¿A YouTube o por dónde? sí, la vamos a subir a YouTube y vamos a poner el enlace en el aula virtual así la pueden abrir. Buenísimo. Lo que no me está dejando es anotar esto. ¿Alguien sabe cómo, Lucas? Porque pude con el otro Zoom, el Zoom común, y este que es Premium no lo estoy sabiendo. Bueno, cuestión. Primero que nada, entonces, como dijeron ahí, resolvemos el paréntesis. Tenemos un menos adelante del paréntesis que nos está molestando ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es distribuir ese menos. Ese menos afecta tanto al 1 como a la X, ¿sí? Entonces, distribuyo el menos, me va a quedar menos 1 más X, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Por qué pasó esto? Yo digo en dudas sobre la regla de los signos. Digo, es algo muy elemental, igual ahí no lo tiene claro. Bien, ¿vos tenés dudas sobre la regla de los signos? No, yo lo digo quizá porque alguien no entiende, porque al final ahí queda como más... Bueno, ya lo saben. El aporte. Sí, si se acuerdan, siempre que multiplico menos por menos, me da más. ¿Sí? Yo multiplico, acá es como si hubiese un menos 1, ¿sí? En esta parte, acá es como si hubiese un menos 1. Lo multiplico por este menos X y eso me da más X, ¿sí? Y menos por más, sí es menos, por eso este menos afecta al 1, que es positivo. Me distribuye. Exacto, ahí hacemos la distributiva. Está molestando este hecho de no poder dibujar porque... Bueno, después de esto, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a empezar a hacer? ¿Qué harían ustedes? Pasar el menos 1 al otro lado. Despejo la X. Bien, despejo la X, perfecto. Pero ¿cómo hago para despejar la X? Los que ya estuvieron hablando, ahí quiero que somos un montón, somos como 100, ¿cuántos somos? 95 personas. Tratemos de hablar un poco todos.
¿Qué hago para despejar ese X? ¿Qué tengo que hacer? Como un 1 a ambos lados de la ecuación. El -1 pasa cambiado a más. El -1 pasa positivo sumando contra el 4. Bien, perfecto. 4 más 1. Perfecto. Sola. Perfecto. Bueno, muy bien. Paso este -1 sumando para el otro lado. Hay algún compañero que dijo, lo dijo muy bien, y es sumo 1, ¿sí? No. ¿Cuál es la diferencia? Yo les voy a pedir un tacto que voy a entrar y salir rápidamente, así puedo dibujar, porque si no, no voy a poder explicarlo como puedo. A ver. Espérenme un cachito. Esto es muy raro. Ayuda, Lucas. No, yo no tengo ni idea de eso. ¿Cómo No, escribir? porque normalmente cuando yo comparto la pantalla me deja dibujar arriba. Y ahora no me estaría dejando. Pero voy a explicar entonces con la pizarra, porque si no se me va a complicar. Habíamos visto entonces, teníamos recién. Así era, ¿no? Bueno, entonces yo lo que hice fue distribuir lo distribuí, perdón, ahí, y me quedó -1, acá era -1 más x es igual a 4. Lo que ustedes me decían que era, agarro este -1 y lo paso sumando para el otro lado. Eso es lo que en la práctica hacemos, ¿sí? Eso está bien. Ahora, les explico, porque de acá en más, en la carrera, cuando tengan matemática y todo, está bueno que sepan lo que hay detrás de pasar para el otro lado. Yo en realidad lo que estoy haciendo, en vez de pasar para el otro lado, es a ambos lados del igual, estoy sumando 1. Perdón, ¿Sí? profe, el paréntesis del paréntesis no tenía que estar en negativo. El positivo, el más X, no tenía que estar en negativo. Es que esto, perdón, por acá me confundí. No, era menos X. Era menos, por eso le digo, para que la ley de signos sea menos por menos más. Sí, era un menos ahí, pero yo me Ahí confundí está. cuando lo escribí. No, sí, por eso, no importa. Bueno, ahí está. Entonces, ¿entiende? Yo en realidad lo que hago, o sea, la operación matemática que hay detrás del pasar para el otro lado, que está dicho como una forma más informal, es en realidad sumar a ambos lados de la igualdad 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá veo más 1, menos 1, se me dan. Y de este lado me queda 4 más 1. ¿Se entiende? En la práctica lo mismo, me va a quedar lo mismo que es x es igual a 4 más 1. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Y entonces cuando el número no es 1, en realidad le sumás a los dos lados del igual el número que sea. Por ejemplo, si yo te dijera que sería -3 más x es igual a 4, de un lado del igual le pones más 3 y del otro lado le pones más 3 y ahí cancelás, ¿o cómo sería? Sí. Exactamente. Siempre la operación inversa. Igual esto se lo digo solo para que lo sepan, porque en realidad ustedes cuando resuelven una ecuación no van a decir sumo a ambos lados. O sea, no lo van a escribir. Probablemente lo pasen nada más. Agarren y pasan el más 1. O el más 3. Pero lo que voy es que el símbolo contrario con el mismo número de los dos lados del igual. Lo agregarías. Sería así. Sí, perfecto. Exactamente así. Eso es lo que hay detrás de pasar para el otro lado. Esto solo se lo digo porque justo lo mencionó uno de los chicos y está bueno que lo vayan sabiendo porque a veces matemáticas no nos explican qué hay detrás de las cosas, nos enseñan una regla mecánica y nada más, y ahora ustedes que están estudiando una carrera en económica, está bueno que algunas cosas sepan lo que hay atrás y ya lleguen a matemática un poco más preparados porque viste que siempre es mejor aprenderlo al principio. Y esto, bueno, X me va a dar igual a 5, ¿no? Listo. Y ahí se acabó. Ya encontré la solución a esta ecuación. Vamos ahora entonces con la segunda, que me voy a chusmear de acá, a ver cuál era. 2x menos 100. ¿Se le fue la pizarra o no? Ah, y acá me aparece, ahora mirá. La próxima que tenemos es esta.
Yo la voy a resolver, como veo que con el despeje están bastante bien, no le voy a dar tanta bolilla. Yo no tengo esa como la segunda, en el trabajo que pasaron al grupo. Yo no agarré, Agarraste la E. agarré distintas como para que practiquemos. Perdonen los números, salen como se puede, pues no era la idea, no pude dibujar como quería, pero bueno. Acá, lo primero que vamos a hacer es juntar X con X y números solos con números, ¿sí? Para eso, ¿qué voy a hacer? Coloquialmente, como decimos, es paso, por ejemplo, el menos 2X sumando para este lado. Y de este otro lado me voy a quedar con el 500 y le voy a restar los 100. ¿Sí? Y acá ya es más fácil. De este lado supongo que todos saben hacer 500 menos 100. Eso no está... Y después, en el caso de las X, se suman igual. ¿Sí? Yo tengo 2X más 2X, tengo 4X. En esta parte no sé si se acuerdan, pero bueno, acá sería, ¿qué hago ahora para despejar la X? El 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Perfecto. Lo que voy a hacer es ese 4 lo paso dividiendo. Para que tengan más o menos internalizado lo otro, lo que hago en realidad es dividir a ambos lados por 4. ¿Sí? De este lado, 4 dividido 4 me queda 1, y de este lado me queda 400 dividido 4. Entonces, al final, ¿qué me va a quedar? X es igual a 100. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Vamos a pasar entonces a otra cosa, porque veo que ya, si alguien tiene una duda con respecto a despeje, me lo dice. Que no le dé vergüenza porque es el momento de preguntar. Pues si no, ya pasamos... de fracción, ¿cómo sería? Bueno, vamos a hacer una fracción. Ahí había una chica que tenía una duda. En el chat. Bien. Ahí voy. Voy a pasar... ¿Quién me dicta la de la fracción? Mientras que leo la pregunta del chat. La de... ¿Alguna que tenga una... Te un medio de X. Sí. Menos 3/4 de X más 4 es igual a 0. ¿Más 4? Sí, es igual a 0. Bien. Bueno, acá, primero que todo, ya medio que a la vista, ¿qué me da ganas de despejar, de sacar? ¿Sí? Restar esa en un medio con el menos 3/4. Bien, restarlo. Y acá, ¿quién se acuerda cómo restamos? Porque no es lo mismo restar 5 menos 2 que restar un medio menos 3/4. Tenés que buscar el común denominador de abajo, ¿o no? Hay que buscar el mínimo común múltiple. Claro, Bien. tenés que poner 1 menos 2x menos 3/4 igual a, bueno, vas a poner como un denominador 4. Nos quedaría 2/4 menos 3/4. Bien. Vamos paso a paso. Acá me dijeron que un denominador podía ser 4. Bien. Está bien, es un denominador común. Ahora, ¿cómo hago? Este ya está. ¿Qué logro con el denominador común? Vamos para bien lento por si alguno no se acuerda de esto. Quiero explicar todo y que nadie se quede con ninguna duda. Por ahí hay algunos que terminaron el secundario el año pasado lo tienen más fresco, pero otros no tanto. ¿Qué tengo que lograr yo? Para restar fracciones, lo que tengo que lograr es que en la parte de abajo me quede el mismo número. Yo no puedo restar medios con cuartos, con sextos, ¿sí? Los medios se restan con los medios, los cuartos se restan con los cuartos, y así. Como diría la profe de la primaria, no se puede juntar peras con manzana, y qué sé yo, la típica frasecita. Bueno, entonces sí o sí tengo que lograr que acá
si elegí 4 como denominador común, acá ya hay un 4, pero acá no. ¿Qué tengo que hacer con este 2 para llevarlo a 4? Multiplicar con número abajo y con el de arriba dividirlo. Bien. En realidad tengo que, siempre que yo tengo una fracción, tengo un medio, puedo hacerle cualquier operación, pero arriba y abajo la misma operación, para que me quede igual. Yo no puedo abajo multiplicar y arriba dividir, ¿sí? Al 2, para que llegue a 4 lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Entonces a este lo multiplico por 2 y me queda 4. Y a este de acá arriba también lo multiplico por 2 y me queda 2. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? O sea, si no la otra, la reglita es la regla que usamos para esto. Es 4 dividido el número que está acá, y ese número que me da lo multiplico acá arriba. ¿Sí? 4 dividido 4, 1. 3 por 1, 3. O sea, acá el 3 lo dejo igual. 4 dividido 2, 2. 2 por 1, 2. Y ahí me queda la cuenta. Entonces acá hago 2 menos 3, me va a quedar menos 1. Esperen que... Menos 1 sobre 4. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hicimos esta resta de fracciones? ¿Los que tenían duda con este ejercicio? Profe, ¿cómo era? Era buscar primero el denominador, no, ¿cómo se llamaba? El mínimo común múltiplo. Claro, lo primero que hago es buscar ese denominador. Lo que tengo que ver es cómo hago para encontrar un denominador común. Eso por ahí es más intuitivo. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, yo sé que el número de abajo, o sea, ese 2, por ejemplo, o el 4, lo tengo que transformar en otro número, multiplicándolo por un número, para que me quede igual de los dos lados. Si yo elegiría, por ejemplo, 16, tranquilamente también lo puedo hacer. Porque digo, bueno, 16 dividido 4, 4, 3 por 4, 12. Me quedan otros números, pero la cuenta es la misma. Abajo puedo poner números que yo quiera siempre y cuando sean múltiplos, ¿sí?, de los números que están acá. ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, de estos dos, en vez de elegir el 4, elijo el 2? Digo, bueno, elijo el 2, acá pongo. Y digo 2 dividido 2, 1, 1 por 1, 1. Pero acá digo 2 dividido 4, bueno, 0,5, 0, ¿entienden? Y ahí, si sea más chico, no me conviene. Porque no me va a quedar un número con coma y qué sé yo, es más difícil. Tengo que elegir, y sobre todo en estas fracciones que estamos haciendo con números enteros, tengo que elegir el de los dos, casi siempre va a ser el más grande. Si tengo que elegir otro, obviamente, entre 4 y 16, si no tengo 16 como denominador, me conviene elegir 4. Eso igual lo van a ir viendo con la práctica. No quiero como detenerme tanto en cómo elegir el múltiplo de acá abajo, lo voy a poner bien para que lo tengan, por si alguno está copiando, que de hecho estaría bueno que copien. Esto entonces, acá divido, y lo que me da, lo multiplico acá, ¿sí? Bien. ¿Todo esto para qué? Para restar estas dos, 1/2 menos 3/4 de x. Me dio entonces menos 1/4. Es lo que me dio acá, ¿no? Menos 1/4 de qué? De x. Otra cosa. Siempre que vean algo así pegado y no tiene nada, acá es como si hubiese un por, ¿sí? Porque uno me preguntó hoy por qué estaba multiplicando, y eso no tiene el signo por, pero es como una regla, ahí es como si hubiese un por, ¿sí? Más 4 igual a 0. ¿Y ahora qué hago? ¿Te acuerdas de esto? No. A mí Pasás el más, o sea, el menos 1/4 de x lo pasás positivo para el otro lado. Bien, Pasás el más 4. Primero yo tengo que sacarme de encima lo que está más, lo que no está en el mismo término.
Bien, perfecto. Pasar el 4. Sí. Primero tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque este menos un cuarto afecta a la X. Este está separado. Primero tengo que pasar este, ¿sí? Primero lo que está en otros términos. Y después lo del término o lo del paréntesis de la X, ¿sí? Primero voy a pasar el 4. Me va a quedar menos un cuarto de X igual a menos 4. ¿Está bien? Y ahora sí, voy a pasar este un cuarto dividiendo. ¿Qué pasa? Que yo diga que paso un cuarto dividiendo es lo mismo que decir que yo multiplico por 4. ¿Sí? Porque yo lo que voy a hacer es como acá hay un 1, es como lo mismo que yo tuviese así. ¿O no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Entonces es lo mismo que yo diga, bueno, ahora esto lo paso para acá multiplicando. Esto que está dividiendo lo paso multiplicando. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar... Eso es un 4. Que por la regla de los signos de nuevo, como tengo menos y tengo menos, menos por menos más, me queda positivo. 4 por 4 es 16. Con este ejercicio, que fue un poco más difícil, ¿hay alguna duda? Profe, supongamos que no sea menos un cuarto, sea, no sé, menos 2 tercios. ¿Cómo sería? Porque en este ejemplo es 1, y si fuera un 2, un 3 o... Lo pasás pero dado vuelta. Ahora si quieren les explico por qué, si no pasa que no tenemos tanto tiempo hoy. Son muchas cosas, pero por ejemplo que yo tenga 3 medios de X igual a, ¿no? A ver, esto está dividiendo, esto de acá está dividiendo, lo paso multiplicando. Y esto de acá está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Está bien? Lo único que hice en realidad es pasarlo dado vuelta, que es lo mismo que hice acá. Menos un cuarto es igual a, menos un cuarto de X, perdón, es igual a menos 4. Este 1 lo paso dividiendo. Y este menos 4, el menos lo pasa en uno de los dos, no en los dos. Y el menos 4 lo paso multiplicando. ¿Sí? Este 1 como si no estuviese, por eso no lo pusimos. ¿Se entendió ese ejemplo? No me acuerdo quién era. ¿Cómo es tu nombre? Sí. Eduardo. Sí, se entendió. Genial. Bueno, ¿alguna duda más sobre este ejercicio? Una consulta, si tuviésemos menos 3 medios, cuando lo paso multiplicando, ¿ya la doy vuelta o no? Para el menos. Sí, es lo mismo. Solamente lo que tienen que tener en cuenta con el menos es que, por ejemplo, es menos 3 dividido 2. A ver, hay un solo menos ahí. No hay menos arriba y menos abajo, sino sería un más. Eso es lo único que les aclaré. Como acá, por ejemplo, si fuese menos 3 medios, por ejemplo, paso el 2 multiplicando y el menos 3 dividiendo. Esto va a quedar en sí, todo esto va a ser negativo. Porque tengo este menos. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Una cosa que no se tienen que confundir es esto, guarda. Yo acá tengo menos un cuarto, pero eso igual no pasa sumando porque tengo un menos adelante. El menos es porque el número es negativo. Lo que importa es cómo opera con respecto a la X. A la X lo está, ese un cuarto, ese menos un cuarto, lo está multiplicando. Ser negativo va a pasar dividiendo, ¿sí? No va a pasar sumando. Eso que quede claro porque es un error bastante grave, pero puede pasar. ¿Alguna otra duda de este ejercicio? No, yo tengo medio confuso ahí el punto 2. Bien, ahora pasamos al punto 2. Creo que logré cómo hacer para compartir lo que tenía. Esperen. No pude. Me había aparecido la pizarra. En esta parte. Bueno. Entonces volvemos a la pizarra. El punto 2, a ver.
punto 2. Pipim, pipim. Bueno, quiero ver qué había puesto para el punto 2. El punto 2 vamos a hacer el primer punto, o sea, el primer inciso del punto 2. Primer inciso del punto 2 era, a ver si me acuerdo bien, X, ¿quién me lo dicta? X más A Sí. sobre B es igual a C. Bien. Este ejercicio está más que nada para que ustedes empiecen a acostumbrarse de que la X no siempre me va a dar un número, ¿sí? Muchas veces van a tener que hacer cuentas con letras. Y eso es algo medio nuevo, ¿sí? Que vamos a empezar a hacer en la carrera. Empezar a decir cuenta y decir que la X es igual a A por B por C, ponele, ¿no? No es este caso, pero... Entonces vos decís, ¿pero qué es? Bueno, hay veces que no tienen valores asignados las letras, hay veces que sí, pero operamos con las letras. Esto, por ejemplo, tengo que hacer exactamente lo mismo que haría si fuesen números. ¿Qué hago? Paso esta vez multiplicando. Y paso la A restando. Listo. Y ya está. Y voy a decir, ¿cuánto vale la X? Bueno, la X vale C por B más A. Menos A. Menos A es, sí. Bueno, perdón. No me reten, che. Menos A, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? C por B menos A. Consulta. El punto B y C, está bueno que lo hagan después de que veamos la parte del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Después de eso, vemos el punto B y C. Estaría bueno que lo hagan ustedes en sus casas. Así practican. Bien. A ver por aquí. Bueno, vamos a ver también la parte de porcentajes. Esto sí voy a compartir. Perdonen el tema de la compartida de pantalla. No me deja escribir arriba de la filmina, entonces, bien. Porcentajes. Punto B y C no tengo ni idea de cómo empezar. Tenemos el sistema de ecuaciones y ahí damos cómo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, esto yo puse como pregunta que por ahí, bueno, ¿cuánto es el 55% de 350? Por decir una cosa. Yo digo, bueno, recién de los 85, bueno, se fueron 10, que son ustedes, por ejemplo, 30% dijo que no se acordaba nada. ¿Cuántas personas son ese 30% que no se acordaba nada? O cuando digo, los precios subieron, la inflación es de tanto, el precio subió un 50% o disminuyó tal valor en 30%, bueno, ¿cómo hago para resolver eso, para encontrar esos valores? Para sacar el porcentaje de un entero es simple porque es una cuenta. Ayer lo hablábamos con los chicos de los centros regionales, me dicen, yo uso regla de 3 simples. Está bien, está perfecto y saben usar la regla de 3, es buenísima. Más o menos acá yo les explico rápidamente. Yo les digo, por ejemplo, esto, quiero saber el 10% de 80. O esto que les decía hoy, bueno, si estamos hablando de personas, por ejemplo, ¿cuántas personas son el 10% de 80 personas? ¿Sí? En pasarlo a un valor absoluto, decir, bueno, ¿cuántas personas son? ¿Sí? O cuánto es qué sé yo, qué cantidad de cosas son, pasarlo a un número concreto. ¿Se entiende qué es lo que quiero lograr? Por ejemplo, el ejemplo que les daba recién. De los 85 que son ustedes, ¿cuánto es el 30%? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos alumnos son? A veces es más fácil, porque vos decís, bueno, si son 100 personas, digo el 50%, la mitad, sé que es 50. Pero a veces tenemos que hacer la cuenta porque es más difícil. ¿Qué cuenta hacemos? Es una cuenta bastante simple, esta es la que yo uso, si ustedes usan regla de 3 también está bien. Digo, bueno, a este 80 lo multiplico por este 10%. Esto sería como el 10%, este es 10 sobre 100. Todo lo que es por ciento estamos hablando de que es sobre 100.
yo lo que hago es multiplicar la cantidad de X por el porcentaje dividido 100. Perfecto, eso es lo que está acá, ¿sí? La cantidad de X, o la cantidad de personas, la cantidad de lo que sea, la cantidad de muebles, de bienes, de lo que haya, por el porcentaje dividido 100. Bien, perfecto. En este caso, como es 10%, es 0,1. Si fuese el 20% sería 0,2, si fuese el 80 sería 0,8, ¿sí? Cuenta muy simple, no hay mucha vuelta que darle. Acá tiene un ejercicio que es para sacar el porcentaje de distintos números. Por ejemplo, ¿cuánto es, hagan la cuenta, el 50% de 130? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cuenta tengo que hacer para hacer el 50% de 130? Dividido 2. 130 por 50 sobre 100. Perfecto. Dividido 2 se puede hacer también, pero justo porque es el 50%. Sí, es válido. Lo ideal sería hacerlo por Claro, claro. porcentaje dividido por 100. Claro, si yo en vez de 50 le diría el 55%, ya se complica un poco esa cuenta, ¿sí? Perfecto, Yolanda, muy bien. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Ahora, esto Sí. sí es un poco más, esto por ahí sí es nuevo, que es un aumento porcentual en X. O sea, yo tengo, no quiero saber el porcentaje de algo, sino que te digo, por ejemplo, no sé, el pan subió un 30%. Entonces quiero saber cuál es ahora el precio del pan, ¿sí? Por ejemplo, el pan salía al kilo 100 pesos y ahora aumentó un 30%. ¿Sí? ¿Cuánto vale el pan ahora? Bueno, eso también, a veces es más fácil de sacar mentalmente y a veces no, a veces necesitamos una cuenta. Entonces yo digo, bueno, aumenta el pan un 10%. Entonces yo tengo que hacer una cuenta que va a ser multiplicar a esta X que en ese caso sería el precio del pan, supongamos que el precio del pan es 80, para no poner un número tan redondo. El precio del pan es 80. Yo sé que aumenta un 10%. Yo ahora no lo puedo multiplicar por 0,1, como hacíamos con el 10%, porque, bien para los que hicieron la cuenta, pero tengo que multiplicarlo por 1,1, que sería, le digo a la X, vos quedate como estás con ese 1, ¿sí? O sea, con esta parte del 1 lo que le digo es, tengo esa X que tenía esos 80 pesos más un 10%. O sea, la cuenta que tengo que hacer es multiplicar a la X, en este caso, por 1,1. ¿Podrías mostrarlo con alguno de los ejercicios? Porque yo así no lo entiendo. No entiendo el Bien. 0,1. ¿Qué Bien, equivale? vamos a una cosa. ¿Quién me dicta un ejercicio? ¿Quién me Por dicta ejemplo, uno de el los... primero es X aumenta un 30%. X aumenta un 30%. Yo lo que digo, supongámoslo que X es el precio del pan y X es igual a 80. ¿Sí? Perdonen de nuevo por los números, hago lo que puedo para escribir. ¿Yo qué voy a decir? Esta cuenta lo que teníamos es que yo a la X la tengo que multiplicar por 1 más, esto así, 1 más sería 80 sobre 100. No, perdón, el 30, era 30%. 30 sobre 100. ¿Por qué? Era lo que estaba en la filmina, por ahí no lo llegamos a decir. Pero lo voy a multiplicar por 30 sobre 100. Esto es este 30%, digamos, ¿sí? ¿Para qué pongo el 1? Y porque yo no quiero que X, o sea, antes hacíamos X por 30 sobre 100, si queríamos saber cuál era el 30% de X. Pero yo quiero saber cuál es el 30% de X, pero eso sumárselo a la X que ya tengo. O sea, a esos 80 pesos que ya tengo, le quiero sumar un 30%. Por eso está el 1. ¿Sí? Pues yo a la X le digo, bueno, X más este 30%.
Por eso me Pero vos termina podés quedando... hacerlo con el precio que vos quieras, o sea, podés poner a X el valor que vos quieras, o cómo sería. Sí, X es el número, el valor que yo tengo, ¿sí? X aumenta un 30%. Te pueden decir que tiene un valor, te pueden decir X, ¿sí? Por Profe. ejemplo, que X es igual a 80, ¿sí? Pero si acá tenemos que X es igual a 80, Sí. ¿no sería? No, pero eso lo puso ella en realidad, pero porque no dice qué valor tiene X, por eso yo le preguntaba. No dice, pero dije 80 como para poner un número y que ustedes lo vean más claramente. X puede valer cualquier cosa, yo igual lo tengo que multiplicar por 1,3 para saber cuánto aumenta, ¿se entiende? X es lo que sea, puede ser un precio, puede ser una cantidad, puede ser lo que quieran. X aumenta en 30%. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el nuevo valor de X? Bueno, lo multiplico por 1,3. Para que ustedes lo vean más claramente, yo lo hice como que X era 80. Le puse un número porque a veces con los números lo vemos más claro. Entonces, en todo ejercicio que diga X aumenta un 50%, hay que hacer primero X por 1,3. Por 1,3 no, porque ahí es 50%. Siempre depende. Siempre depende. Cuando no te da el valor de X. Cuando no te da el valor de X, solamente tenés que poner, o sea, si te dice, ¿qué pasa si X aumenta? O sea, normalmente te va a dar un valor, ¿sí? O no, pero va a depender mucho del ejercicio. Lo que yo quiero que entiendan hoy es qué cuenta tienen que hacer para saber cuánto aumenta X. Después, depende del ejercicio, ¿le van a dar el valor o no le van a dar el valor? ¿Sí? Por eso yo les decía hoy que tenemos que empezar a acostumbrarnos a operar sin números. O sea, a empezar a hacer cuentas sin que todo nos dé un número. Acá no te va a dar un número. Yo lo único que te puedo decir es, X aumenta un 30%, ¿cuánto vale ahora? Vale X por 1,3 o 1,3X, ¿sí? Esa es la cuenta que tengo que hacer. Ahora, ¿cuánto vale ahora X? Y si no sé cuánto valía antes, no puedo saber cuánto valía ahora. Si me dan un número y X valía 110, sí, puedo obtener un nuevo número. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, Va a bien. depender Ahora, Entonces, lo que yo quiero que entiendan hoy es qué cuenta tengo que hacer. Yo tengo que multiplicar a esta X por 1 más, o sea, lo que quiero hacer es decir, bueno, ¿el 1 por qué es? Porque yo quiero que la X se mantenga. Si yo lo multiplico solo por 30 dividido 100, que es lo que hacíamos hoy, voy a tener un número más chico que X. Yo quiero que X aumente, o sea, voy a tener 1 más este 30%. ¿Se entiende esta parte de por qué hago 1 más 30 sobre 100? Consulta, siempre es 1, ¿no? Siempre es 1. Eso sí es siempre. siempre. Lo que cambia es el porcentaje que nos piden. Claro, lo que cambia es esto. Lo único que va a cambiar en los ejercicios es esto. Y ahora vamos a ver. ¿Cómo? sería 1 más en el caso que aumente. Y si disminuye, ¿es 1 menos? Exacto, sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Si disminuye, por ejemplo, digo que X disminuye un 40%, voy a hacer X por 1 menos 40 dividido 100. Impecable. ¿Sí? Esto va a ser X por 0,6, ¿no? Porque esto es 0,4. ¿Se entiende? O sea, esto, el más o el menos de acá, se modifica dependiendo si aumenta o si disminuye. Y este número de acá, lo que va a cambiar es el porcentaje que aumenta o disminuye. Si es un 30, si es un 10, si es un 150, ¿sí? Si es 150, ahí arriba, por más que sea mayor a 100, ponen 150. Obviamente no les va a dar 1, les va a dar otra cosa. 10,5. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿el 1 nunca se cambia o va a haber situaciones en las que sí? El 1 nunca se cambia, el 1 va. El 1 lo único que dice es, bueno,
mantenete como sos, nada más que aumentarle 30%. ¿Sí? Es como que a la X en realidad le estoy sumando este 30%. Joya, joya. ¿El resultado final cuál sería? ¿X por 0,6 en este caso? ¿Cómo? El resultado final de esta situación, ¿cuál sería? En Ese. este caso, sí. Ah, listo. Está En bien. este caso disminuya un 40, sí. Eso para el ejercicio. Obviamente, este repaso de matemáticas, solamente le estamos dando herramientas para los ejercicios. En un ejercicio lo van a ver, que vamos a ver más adelante, lo van a ver plasmado, ¿sí? Van a decir, bueno, tal precio y tengo que meter este 0,6 dentro de una ecuación, ¿sí? Para ver cómo cambia el precio, etc. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Voy a ver si veo el chat. Yo no paso el valor del cálculo en paréntesis por números con coma. No entiendo por el chat, Lautaro, pero siempre que te dé el mismo resultado, va a estar bien, ¿sí? Hay algunos que lo hacen también esto, con regla de 3 simples, todo el tema de porcentajes, y también está bien. Yo acá les doy esto porque, perfecto, enseñado de esa manera está perfecto. Esto nosotros le damos herramientas matemáticas. Yo se los doy como a mí me parece más fácil. Si ustedes saben otra manera y da lo mismo, está perfecto. O sea, si lo enseñaron en el colegio de otra forma, o en ingeniería, o si hicieron otra carrera, ¿sí? Guarda con el paréntesis. Yo acá, en realidad no el paréntesis. Primero hago 40 dividido 100, que es 0,4. Entonces 1 menos 0,4 me dio 0,6, ¿sí? No hago 1 menos 40, ¿está bien? Siempre primero resuelvo esto, que es la división o la multiplicación, y después resuelvo el otro término. ¿Se entendió ahí? Quiero pasar a ver si le dejo... Entonces en el primero de aumenta 30%, entonces quedaría como resultado 1,3, ¿no? Exacto, exactamente. Quedaría... Igual, profe, después reemplazaría la X y quedaría 80 por 1,3. Exactamente. ¿Hay que seguirla? Exacto, sí. Si yo les digo, bueno, ahora sé que el precio antes era de 80. ¿Cuánto es ahora? Bueno, ahí sí, hacen 80 por 1,3 y les da. Esto ya tiene, si se duplica el valor, obviamente tienen la opción de hacerlo por 2, pero la otra opción, para hacerlo con este tema, es decir que aumenta en un 100%. Entonces acá me va a quedar 100 dividido 100, me queda 1, entonces me queda 1 más 1, 2. Que en teoría, o sea, es lo mismo que decir que multiplicarlo por 2, que es lo intuitivo que ya sabemos cuando algo se duplica, ¿sí? Pero si quieren hacerlo de esta forma, saben que es 100 sobre 100, me da 1, 1 más 1, 2. Bien, a ver si veo alguna otra duda por acá, si no ya vamos cortando con esta parte, a ver si me queda algo más a mí. Bueno, variaciones, esto les voy a mostrar de nuevo. De nuevo les tengo que mostrar el Power. Un lío bárbaro lo estoy haciendo entre el Power y la pizarra. Bueno. Una cosa, nosotros vamos a tener ahora variaciones. Variaciones porcentuales o variaciones en valor absoluto. Es importante que sepamos esta diferencia. Si yo digo, por ejemplo, que un precio pasó de 100 a 200, digo que en valor absoluto, ¿cuánto aumentó? ¿Cuántos pesos aumentó? 100, ¿sí? De 100 a 200 aumentó 100 pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo digo cuánto aumentó en valor porcentual? Bueno, ahí sí digo, aumentó un 100% o se duplicó. ¿Se entiende la diferencia entre cambios en valor absoluto y en porcentual? De vuelta, por fin. De vuelta. Si yo tengo un precio, el precio de lo que sea, y digo, bueno, pasa de 100 a 200 el precio. ¿Cuánto aumentó? 100 pesos. Aumentó 100 pesos. Perfecto. Bueno, ese es un aumento en valor absoluto, ¿sí? ¿Cuántos pesos aumentó? Ahora, yo también puedo decir lo mismo, pero de otra forma, diciendo en qué porcentaje aumentó.
O decir, por ejemplo, aumentó un 100% o se duplicó, como decíamos hoy. ¿Sí? Eso es, estoy diciendo lo mismo, que pasó de 100 a 200, pero lo digo de otra forma. ¿Se entiende? Eso Sí. no hay otra forma de hacerlo, el porcentaje de variación, que con esta fórmula de variación que tienen ahí. Esa anótenla, porque es una fórmula, la tienen que tener. La X de ahora menos la X de antes sobre la X de antes por 100. Anótense esa fórmula, porque yo, por ejemplo, lo voy a tener, ¿no? Díctenme un ejercicio que, el de variaciones, no me acuerdo qué ejercicio es. ¿Quieren dictarme un ejercicio? Y ya después le paso a Lucas para que haga la segunda parte. Por ejemplo, X pasa de 100 a 150, ¿eso sería una? No. Sí, sí, sí. X pasa de 100 a 150. Bien. ¿Cuánto aumentó en valor absoluto? $50. 50. 50. Bien. Aumentó 50. Ahora, para hacer la variación, para saber cuánto aumentó, tengo que hacer la fórmula. Tengo que decir, bueno, la X antes, ¿cuánto valía? 100. La X ahora, 150. Entonces, con esa fórmula hago 150 menos 100 dividido 100 por 100. ¿Cuánto me da esto? Me va a dar que aumentó un 50%, ¿sí? Porque 150 menos 100, 50 dividido 100, 0,5 por 100, 50. Esto es 50 y yo le agrego el por ciento, ¿sí? Entonces, son dos formas de decir lo mismo. Los dos son lo mismo, uno tiene ¿cómo es? El signo del porcentaje y el otro no. Sería así. No, pásenme otro ejemplo, porque en realidad este justo da lo mismo, pero en realidad no siempre da lo mismo. Creo que hice uno yo acá, esperen. Hice uno, perdón el lío este. Hice un ejemplo acá. J pasa de 140 a 230. Entonces, ¿cuál es el aumento en valor absoluto? Creo que son 90, ¿sí? 90 unidades, 90 pesos o 90 lo que sea. Ahora, el aumento porcentual, tengo que hacer la fórmula. El precio ahora, perdón, que es 230 menos 140 dividido 140 por 100, ¿sí? Y cuando hago esta cuenta, miren lo que me da que aumentó. 64,3%. No tiene nada que ver con los 90 que habíamos hecho hoy. ¿Sí? Pasa de 140 a 230, pero una cosa es medirlo en valor absoluto y otra cosa es medirlo en porcentaje. Casi siempre vamos a medir en porcentaje. Por ejemplo, cuando medimos el índice de precio y todo eso, que obviamente tiene su forma de medirse y todo, ya la van a aprender, pero no dicen, tanto aumentó tantos pesos. Por ejemplo, no dicen, la yerba aumentó 100 pesos. No, la yerba aumentó en un promedio un 64,3%, por ejemplo, ¿sí? Entonces se usa mucho. Pero lo que tienen que saber es esta fórmula de variación. O sea, con la fórmula ya están. Lo único, no se olviden y no confundan entre valor absoluto y porcentual. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Profe, ¿y la fórmula no cambia nunca en vez de signo menos más? La fórmula es esta, la del principio, la que di acá. Que la puse acá también. Esta es la fórmula. Esa fórmula se usa siempre, para todas las variaciones. Ok. ¿Alguna duda más? Perdón que se me hizo un poco tarde, Lucas. No pasa nada. Lo dejo con Lucas, que va a seguir explicando más cosas. Buenas, ¿cómo andan? Ahora pasamos al punto 6, el ejercicio 6. Del ejercicio 6 a lo que resta vamos a ver funciones explícitas, implícitas, cómo graficar, y si llegamos vamos a ver cómo resolver sistemas de ecuaciones
por diferentes métodos. Así que ahora voy a compartir pantalla. Ah, Carolina, me tenés que hacer host, porque no puedo compartir. Ahí voy, ahí voy. Gracias. Ahí va. ¿Se ve mi Word donde tengo los ejercicios? Sí, sí. Sí, sí, se ve. Perfecto. En el ejercicio 6 lo que vamos a ver es funciones explícitas e implícitas. ¿Qué son las funciones implícitas? Las funciones implícitas son todas aquellas donde la variable dependiente no está solamente en función de la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver ecuaciones donde la variable independiente a la que le vamos a llamar y no esté en función solamente de la variable independiente. Nos vamos a encontrar con funciones donde, con ecuaciones digo, donde la variable dependiente y la independiente van a estar mezcladas de un lado de la ecuación. A estas funciones le vamos a llamar a partir de ahora funciones implícitas, donde ambas variables van a estar mezcladas de un lado de la ecuación. La función explícita es la que siempre vimos y es la cuando la variable dependiente solamente está en función de la variable independiente. La variable independiente va a ser la variable x, es decir, son funciones donde de un lado de la ecuación, por ejemplo acá, va a estar despejada la variable dependiente como veníamos haciendo, y del otro lado vamos a tener todas las constantes como -3 y la variable independiente. Es decir, que de un lado de la ecuación va a estar solo la variable dependiente y del otro lado va a estar solo la variable independiente. Por ejemplo, esta función, ¿de qué tipo sería? Implícita. ¿O no? No, esta función sería explícita. Explícita, perdón. Porque no están juntos ni y ni x. Claro, porque de un lado de la ecuación está sola, despejada la variable dependiente, y del otro lado de la igualdad está la variable independiente. Este tipo de funciones, las más comunes, son funciones explícitas. ¿Y este tipo de funciones qué serían? ¿De qué tipo? Implícita. Claro, porque nos podemos dar cuenta que de un lado de la igualdad están mezcladas la variable tanto dependiente, la y la variable independiente, la x. Cuando vemos que de un lado de la igualdad están mezcladas las dos variables, podemos decir que es una función implícita. El objetivo de este punto es cómo nosotros podemos pasar de una función donde esté ambas variables de un lado a una función explícita, donde podamos despejar la variable dependiente y ponerla sola en función de la variable independiente. Es decir, pasar de funciones como estas, donde ambas variables están mezcladas de un lado de la igualdad, a poder lograr funciones como estas, donde la variable dependiente está despejada de un lado de la igualdad y del otro lado solamente encontramos constantes y la variable independiente. Bueno, el inciso A que tiene en el TP, que es el ejercicio 6, nos dice que 16x menos 4y más 18 es igual a 0. Acá, como están mezcladas ambas variables de un lado, podemos decir que esta función es implícita. Y el ejercicio nos dice cómo hacer para de esta función implícita dejar nosotros una función explícita. Para eso el objetivo de nosotros va a ser dejar de un lado la variable dependiente y del otro lado la variable independiente. Entonces para esto vamos pasando todo lo que no es variable dependiente hacia el otro lado. Tenemos la ecuación y pasamos el 18 que está sumando, lo pasamos hacia el otro lado restando. Nos quedaría menos 4y más 16x es igual a menos 18. Como nuestro objetivo es dejar sola la y, vamos a pasar el 16x que está sumando, pasa hacia el otro lado restando. Cuando nosotros nos encontramos en ecuaciones como esta, donde todos los términos están negativos, siempre es mejor trabajar en ecuaciones donde todos los términos estén positivos. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya había dicho Carolina, es que nosotros en ecuaciones siempre podemos agregar cosas sí y solo sí
la agregamos de ambos lados. Es decir, yo puedo multiplicar la ecuación por lo que quiera, siempre y cuando multiplique de ambos lados por lo mismo. Es decir, como yo no quiero trabajar más con el menos 4i y quiero que esto sea 4i, voy a multiplicar por menos 1. Porque una multiplicación de un término negativo con otro negativo me da positivo. Entonces, yo multiplico menos 1 por menos 4i y me va a quedar 4i. Y como se tiene que multiplicar de ambos lados de la igualdad, entonces multiplico el otro lado, menos 1 por menos 18, que me dan positivo, y hago que el menos 16x multiplicado por menos 1 termine dando positivo. Entonces llego a esta igualdad donde todos los términos están expresados de manera positiva. Cuando yo tengo una ecuación como esta, podría decir, bueno, la variable dependiente está expresada solamente en términos de la variable independiente. Sí, es verdad, pero yo todavía tengo adelante de la variable dependiente el 4. Para que sea una función explícita tengo que dejarla totalmente sola la variable i. Entonces, como el 4 está multiplicando la i, pasa hacia el otro lado dividiendo y me quedaría i es igual a 18 dividido 4 más 16 dividido 4 por x. Cuando yo logro despejar la variable independiente y ponerla solamente en función de la variable independiente, ahí puedo decir que esta nueva ecuación es una función explícita. ¿Se entendió o fui muy rápido? Te hago una consulta. Bastante rápido. ¿Y siempre son las mismas o pueden ser otras letras, digamos, por decir así? Las variables x y X y sí, pueden ser cualquier letra. cualquiera. Las que más se usan, o sea, siempre nosotros vamos a ver que y es la variable dependiente e x es independiente. Pero sí, tranquilamente podrían ser otras. Otras letras, perfecto. Pero generalmente se usan estas dos. ¿Alguno tiene alguna consulta? Si fui muy rápido me dice. En la última parte, que por qué cuando vos pasás el 4 lo dividís al 18 y al 16. Porque está multiplicando. Claro. Pero, ¿cómo te explico? ¿Por qué lo pusiste dos veces, digamos? O sería como que ahí abajo hubiera la línea del dividiendo y abajo el 4. Claro, exactamente. Es dos maneras de pasarlo dividiendo. Yo puedo poner 18 más 16x, todo esto dividido 4, o puedo separarlo en términos y que me quede 18 dividido 4 más 16 dividido 4x. Son dos maneras de expresarlo que nos van a dar exactamente lo mismo y depende de cómo quieran hacerlo ustedes. No sé, a mí así me resulta mejor. Disculpame, ¿ese sería el resultado final entonces? Este sería el resultado final, porque el ejercicio me dice cómo pasar de esta función implícita, donde ambas variables están mezcladas de un lado de la ecuación, a una función explícita, que eran ecuaciones donde la variable dependiente estaba sola de un lado y del otro lado estaba la variable independiente. Cuando yo llego a dejar ahí sola y del otro lado todo lo demás, ahí ya hice el ejercicio. O sea, puedo decir... No hay que simplificar las fracciones ni nada. ¿Cómo? No hay que simplificar las fracciones, nada, ¿no? Sí, como quieras vos. O sea, 18 dividido 4 vos lo podés dividir o lo podés dejar así. El resultado es igual. O sea, el objetivo acá es despejarla ahí. Despejarla ahí. Si nosotros despejamos la i, el ejercicio está hecho. Después se puede simplificar más o menos, pero es como nosotros queramos. Si el ejercicio queda así, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del proceso? ¿Algo que no se entendió acá? Siempre hay que despejar la i, si hay que despejar la x, por ejemplo, también se podría hacer, ¿no? Claro, sí, se podría pedir despejar la x, que sería el mismo proceso, pero en vez de acá que me quede la y, me tendría que quedar la x sola y del otro lado la variable y. Siempre que pidamos un ejercicio de estos, siempre te va a decir despejar y dejar todo en función de x. El ejercicio te lo va a decir. No es que vos... Las tengo que ir dejando, tengo otra reunión, así que a la próxima. Dale, nos vemos, hasta la próxima. La reunión termina y media, por las dudas, por si alguno se tiene que ir, despreocúpese que
Después cualquier cosa, la semana que viene seguimos. ¿Alguna otra duda o quieren que pasemos al inciso C? Que es también del mismo tema. Sí, yo profe tengo una pregunta. El tema de cuando nos queda todo negativo. Siempre que nos quede todo negativo tenemos que hacer el pasaje para igualar todo. O solamente... En teoría no es necesario, es para que se te haga más fácil después seguir despejando. Siempre trabajar con términos positivos va a ser más fácil que trabajar con términos negativos. Entonces, para vos no seguir trabajando con términos negativos, multiplicás todo por -1 y trabajás de una forma más fácil. ¿Vas a llegar al mismo resultado? Sí, pero va a ser más fácil el recorrido. O sea que dependiendo de cada uno. Depende de cada uno, claro. Siempre es recomendable trabajar con términos positivos, que cuando tengan la oportunidad de multiplicar todo por -1, lo hagan. Ya una consulta. Las variables pueden ser reemplazadas por algún número que pida el ejercicio o es solo averiguar la variable nada más, la fórmula. En estos ejercicios de este tipo siempre va a ser despejar. Es raro que te den un valor. Si te dan un valor, suponete de x, tienes que expresar esta misma ecuación y en vez de poner x, reemplazar por el valor que te da. Pero los ejercicios de este tipo, siempre lo que se va a pedir con despejar, ya está. Bueno, pasamos al inciso C. El inciso C es del mismo tipo y decía, pasar de esta función implícita. ¿Cómo nos damos cuenta que es implícita? Porque tenemos ambas variables mezcladas de un lado de la igualdad. Es decir, 120 menos 5y menos 10x es igual a 0. De un lado de la igualdad, o sea, de este lado, están las dos variables mezcladas. Esto ya nos permite decir que es una función implícita. Bueno, para explicitarla, o sea, para pasar de esta función a una explícita donde dejemos la i sola, tenemos que ir haciendo lo que ya hicimos. Ir despejando. Ir tratando de llevar términos hacia el otro lado para dejar la i sola. El primer paso va a ser pasar el menos 5i. ¿Cómo? Los pasos, cómo quieran llegar hasta el resultado, también depende. Es por donde lo vean más fácil. 120 dividido 5, menos 10 dividido 5x y despejé la i. Claro, perfecto. Pero, ¿para qué vamos a este primer paso? Pero el resultado que llegaste está bien. Tenemos 120 menos 5i menos 10x es igual a 0. El primer paso es pasar el menos 5i, como está restando, pasa sumando hacia el otro lado, con el objetivo de ir dejando sola la i. Y nos queda 120 menos 10x es igual a 5i. Lo único que me pide que la i esté sola es el 5 que está multiplicando a la i. Entonces pasamos este 5 que está multiplicando a la i hacia el otro lado y pasa dividiendo. Bueno, esto es como nos dijo el compañero antes. ¿Es 120 dividido 5 menos 10 dividido 5 por x? ¿O es 120 menos 10x, todo esto dividido 5? Es una cuestión de gustos, como lo quieran hacer. Y acá sí está simplificado. 120 dividido 5 es 24 y 10 dividido 5 es 2. Como está negativo, negativo. Y acá vemos que la ecuación nos queda, es de la forma explícita. ¿Por qué? Porque la variable dependiente está sola de un lado de la igualdad y del otro lado se encuentra la variable independiente y las constantes. Profe, no lo escuché, perdón, estaban hablando encima. Perdón. ¿Cómo me doy cuenta que esta ecuación es explícita? Porque de un lado de la ecuación yo tengo que la variable dependiente está sola y del otro lado solamente me encuentro con la variable independiente y la constante. La constante son estos números que no están multiplicados por una variable. Cuando yo llego a funciones así, donde vea la variable i sola, ya llegué a que esto sea una función explícita. Con esto ya tengo el ejercicio hecho. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Si ha resuelto 120 dividido 5 o no, ya está, llegamos al resultado. Sí, es una cuestión de gustos. Si podés resolverlo, mejor. Está bien. Más prolijo. Pero
Haciéndola de arriba, digamos, ya llegaríamos al resultado. Con este paso ya estás bien. Esto ya es una función explícita, lo que estoy marcando ahí. Este paso también es una función explícita. Es una cuestión de gustos, pero las dos están bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre el proceso o no se entendió bien lo que es una función explícita o implícita? Sí, a mí me quedó eso, no me quedó claro del todo la diferencia entre explícita y implícita. Implícita es cuando yo me encuentro una ecuación donde en un lado de la igualdad está mezclada la variable dependiente y la independiente. De este lado de la igualdad, o sea 16x menos 4y más 18, yo me encuentro que están mezcladas tanto la variable independiente, que es la x, como la variable dependiente. En estos casos yo me doy cuenta que es una función implícita, porque están mezcladas. Cuando yo llego a funciones, después de despejar, donde de un lado de la igualdad esté solamente la variable dependiente y del otro lado esté la variable independiente, ahí yo llego a una función explícita. ¿Me expliqué? Perfecto, sí, perfecto, gracias, profesor. Mira, ¿quieren que pasemos a graficar funciones o quieren hacer algún ejercicio más que vean del TP? Si hacemos gráfico va a ser el último punto y dejamos para la clase que viene sistema de ecuaciones, que no vamos a llegar y es largo. Vamos gráfico. ¿Vamos con gráfico? Gráfico. Bueno, el ejercicio 7 dice tabular y graficar las siguientes funciones lineales y nos dice indicar ciertas características de estas gráficas. O sea, nos va a preguntar si estas funciones son crecientes o no, qué pendiente tienen las funciones, la ordenada al origen y la abscisa al origen. Bueno, cuando yo me doy cuenta que una función es creciente, voy a un gráfico, una función va a ser creciente. Saben todos que este es el eje de las X, o sea, en un gráfico cuando vea el eje horizontal son los valores que toma X. Mientras que el eje vertical de un gráfico van a ser los valores que toma Y. ¿Eso está claro? Sí, está claro. Sí, profe. Perfecto. Sí, claro. Entonces yo me doy cuenta que una función es creciente cuando a medida que aumenta X, a medida que me voy yendo a la derecha, la función también crece. Es decir, a medida que paso de menos 3 a menos 2 a menos 1, la función va creciendo. Me doy cuenta fácilmente porque va hacia arriba. Y yo tengo que una función es decreciente cuando a medida que yo aumento las X, la función decrece. O sea, a medida que paso de menos 2 a 0, por ejemplo, la función cae. Así yo me doy cuenta en un gráfico si una función es creciente o no. La pendiente de una función, bueno, en una definición como matemática es la inclinación de la recta con el eje de abscisas o el eje de las X. En verdad es, la pendiente es cuánto aumenta el valor de las Y cuando aumenta en una unidad las X. Es decir, cuánto aumentará el valor de Y cuando yo me muevo de menos 1 a 0. En este caso, cuando yo paso el valor de las X de menos 1 a 0, el valor de Y pasa de 0 a 2. La pendiente en este caso sería 2. ¿Se entiende lo que es una pendiente? Sí. Perfecto. En estas funciones que nosotros vamos a dar, que serían las que se llaman funciones lineales, si la función tiene pendiente positiva, la función será creciente. O sea, yo con solo ver la pendiente podría dar cuánto es la pendiente y si la función es creciente o no. O sea, podría ya con una característica responder dos incisos. Porque si la pendiente es positiva y la pendiente es cuánto aumenta Y cuando aumenta X, si esta es positiva, o sea, Y crece cuando aumenta X, me está diciendo también que es creciente. O sea, porque yo me daba cuenta que una función era creciente cuando a medida que X va aumentando, la función también lo va haciendo. Entonces yo, teniendo una pendiente positiva, podría decir para estas funciones que es creciente. El ejercicio también nos pide la ordenada al origen, es
la ordenada de su origen es el punto donde la función corta con el eje de la y. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser el punto donde la función corta el eje de la y. El eje de la y es el eje vertical. O sea, cuando la función corta en 2 al eje de la y, esta es la ordenada del origen. En este caso la ordenada del origen es 2. Mientras que la abscisa al origen es el punto donde la función corta el eje de las x, donde el eje de las x es el eje vertical. En este caso la función corta el eje de las x en -1. Esta sería la abscisa al origen. Y estas son las 4 características que me va a pedir el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna no se entendió tanto? Yo no entendí mucho la de la pendiente, sí la de cuando corta al eje Y y al eje X, pero la de la pendiente no. Perfecto. La pendiente es cuánto aumenta el valor de la y cuando aumenta x en una unidad. Es decir, cuánto aumentará y cuando yo me muevo de -1 a 0, por ejemplo. Yo estoy aumentando en una unidad el valor de las x y yo me pregunto cuánto aumentó y. Y pasó desde 0 hasta 2. Esa es la pendiente que voy a tener. Ah, listo, ahí entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a las definiciones? Profe, ¿cómo era la abscisa al origen? ¿Cómo la puedo encontrar? Ahí va. Es el punto donde la función corta el eje de las x. Es decir, la función viene creciendo. Cuando corta el eje de las x es el eje vertical. En el punto donde la cortó, en este caso -1, ese es. Esa es la abscisa al origen. Ah, listo, gracias. Mientras que la ordenada al origen es el punto donde la función corta el eje de las y. El eje de las y es el eje vertical. En este caso la función viene creciendo y va a cortar al eje de las y en 2. Esta va a ser mi ordenada al origen. ¿Se entendió? ¿Tiene alguna otra pregunta? Con respecto a las definiciones. Sí, se entendió, profe. Perfecto. El ejercicio, siempre que me pida graficar, me va a dar funciones de este tipo. Estas, como ya habíamos dado, son funciones explícitas. Siempre las funciones que me va a dar son explícitas. No se va a complicar tanto. Van a ser funciones, en este caso, y es igual a 2 más 2x. Yo para funciones de este tipo voy a usar una fórmula, si ustedes la quieren anotar, donde me va a simplificar mucho lo que es describir las características que me pide el inciso. O sea, son funciones del tipo, acá se ve muy chiquito, lo verán, y igual a m por x más b. ¿Qué quiere decir m? M va a ser lo que está delante de la variable x. Mientras que b en esta fórmula va a ser la constante. O sea, aquel término que no esté multiplicado por la variable. Entonces, yo si tengo esta fórmula en mente y me dan un ejercicio de este tipo, yo podría darme cuenta que m siempre va a ser la pendiente de la función. Si yo sé cuánto vale m, sin ver el gráfico yo puedo saber cuánto es la pendiente de esta función. O sea, si yo me voy al inciso que me da el ejercicio y m es la constante que acompaña a la variable, o sea, que la multiplica, esta va a ser la pendiente. Entonces, la pendiente, yo sin ver la gráfica puedo decir que es 2. Mientras que cuando me dan un ejercicio, esta ecuación, y yo sé cuánto es b, b va a ser la ordenada al origen. O sea, si yo sé cuánto es b, yo sin ver la gráfica puedo saber cuál es la ordenada al origen. En este caso, b sería aquella constante que no está multiplicada por la variable. En este caso 2. Entonces, yo con esta fórmula, si la tengo en mente, puedo decir, sin ver la gráfica, que la ordenada al origen de esta gráfica va a ser 2 y la pendiente de esta gráfica también va a ser 2. Acá justo se dio que sean iguales, pero no pasa eso siempre. ¿Alguien tiene alguna duda con la fórmula? Me quedaron una arriba de la otra. ¿Pero se entendió la fórmula, más o menos lo que dice?
Sí. Sí, se entendió. Sí, se entendió, profe. Perfecto. Entonces, como sé que M es la pendiente de una gráfica, y M en este caso sería 2, si una pendiente es positiva, yo además puedo decir que es creciente. Cuando la pendiente de una función, para este tipo de funciones solamente, es positiva, la función es creciente. Mientras que si la pendiente de una función es negativa, la función es decreciente. Es decir, yo teniendo la fórmula, puedo saber 3 características de las 4 que me pedía el ejercicio. Entonces, el ejercicio también me pedía graficar la función. Entonces me da que y es igual a 2 más 2x. Yo ya sé cuánto es la pendiente, la ordené al origen y si la función es creciente o no, pero todavía no la puedo graficar. ¿Cómo se grafica una función a mano? Se hace un cuadro de 2 columnas donde en una columna yo voy a poner x y los valores que yo quiero que tome x. Todos estos valores no es que son así siempre, sino ustedes ponen los valores que quieren. O sea, cualquier valor que pongan va a estar bien. Es solamente para graficar esto. Siempre es recomendable que pongan, en este caso no está, pero algunos números negativos, chicos, o sea, -4, -2, el 0 y algunos números positivos, como 2, 4, 6. Estos números que ustedes pongan en esta columna son decisión de ustedes. Mientras que en la otra columna ustedes van a poner la ecuación que les da el trabajo, o sea, en este caso la ecuación que nos da es que y es igual a 2 más 2x. Y en este caso, yo cuando x es igual a 0, es como me está dando el valor de x. Entonces yo puedo reemplazar en la ecuación, en vez de poner x voy a poner 0. Entonces me va a quedar que y es igual a 2 más 2 por 0. Que en este caso me daría que y es igual a 2. Yo a partir de acá, yo puedo ir graficando puntos en la gráfica. O sea, puedo ir marcando puntos. Yo ahora sé que cuando x es igual a 0, y va a ser igual a 2. Y va a ser igual a 2. Es decir, puedo poner un punto acá. Y así va a ser con todo. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué valor toma y cuando x es igual a 3? 8, ¿no es? 8. Claro, perfecto. ¿Y cómo lo sabemos? Es reemplazando la ecuación que nos da el ejercicio y en vez de poner x ponemos 3. Y nos queda que y es igual a 2 más 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6, más 2 es igual a 8. Entonces yo tengo otro punto en el gráfico que me dice que cuando x es igual a 3, y va a ser igual a 8. Entonces yo me voy al gráfico y no llega hasta 8 acá, pero supongamos que llega hasta 8. Voy hacia el 3 y subo hasta el 8 y hago otro punto. Yo cuando marque muchos puntos en la gráfica, va a llegar un punto donde yo puedo hacer una línea recta, que va a ser la función. Y nos va a quedar exactamente igual que como está esta. Esta es la forma de hacer gráficas a mano. Es con una tabla de 2 columnas donde para los valores de x que yo le indico, lo reemplazo en la ecuación que me da. Y así armo una gráfica a mano. ¿Se entendió? ¿Alguna duda cómo reemplazar y? ¿Cómo llevo los valores de y? Consulta, profe, ¿la cantidad de x, la cantidad de valores es indistinto o hay una cantidad de ahí para arriba? No, es indistinto. O sea, vos con un solo valor de x no podés graficar. Claro. Pero con 2 o más ya está bien. Es recomendable que hagas 5. Cuanto más hagas, más seguro vas a estar. Perfecto. Y siempre es recomendable que tomes algunos números negativos, el 0 y algunos positivos para poder hacer la gráfica. Perfecto. Y no tomes valores muy grandes porque el gráfico te va a quedar gigante y no es la idea. Te va a ocupar toda una hoja. Con poner números chiquitos como está en este gráfico, ya te podés dar cuenta de todas las características que tiene una función. ¿Alguna duda de cómo graficar? ¿De dónde salió esto? ¿O de dónde salen los valores? Yo no sé por qué la x es -1. Sí sé por qué la idea es 2, pero no sabría por qué.
¿Cómo? ¿Por qué x en este caso es menos 1? Sí, sí. Porque cuando nosotros graficamos el eje de las x, siempre va a estar a la izquierda del 0 los números negativos y a la derecha del 0 los números positivos. Lo mismo en el eje y. Siempre vas a tener números negativos y números positivos. Es necesario para graficar, o sea, nosotros cuando ponemos números negativos estamos diciendo qué valor toma y cuando x es negativo. En este caso es menos 1. ¿Respondí a la duda o me estabas preguntando otra cosa? Creo que no. O sea, ¿cómo sé si me dan un gráfico, cómo ubicarlo? Más que nada. Ah, claro. O sea, primero para hacer un gráfico tenemos que graficar los dos ejes. Lo primero que hagan cuando les digan hagan un gráfico es grafico los dos ejes. Este siempre va a ser el eje de la Y. Nunca los inviertan. Va a ser mejor que siempre queden así. Eje de la Y y este el eje de las X. En el centro donde se intersectan, o sea, donde están las dos variables, es 0. Y yo voy poniendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Para la izquierda y para la derecha números positivos. En el eje de la Y, para arriba números positivos y para abajo números negativos. Cuando yo tengo esta gráfica que se llama eje de coordenadas, yo paso a hacer este cuadro. Armo un cuadro con dos columnas donde de un lado tengo valores de x que va a tomar mi función. Los valores de x, en este caso 0, 1, 2, 3, 4 y 5, no son siempre estos valores. Van a ser los valores que ustedes quieran poner. Ustedes jueguen con los valores, pongan menos 1, menos 3, 0, 4, 5, cualquiera va a estar bien. Esto es a elección de ustedes qué valores poner acá. Y del otro lado van a poner la ecuación que les da el ejercicio. En este caso el ejercicio me decía esto, que y es igual a 2 más 2x. Entonces de este lado de la columna pongo y es igual a 2 más 2x. Y para cada fila yo voy reemplazando. En esta fila me dice que x igual a 0, yo reemplazo el 0 dentro de la ecuación. Y me va a dar un valor para y, porque me va a decir que y es igual a 2 más 2 por 0, que es igual a 2. Cuando yo resuelvo todas las filas de todos los números que yo hice, voy a ir poniendo puntos en el gráfico. Es decir, cuando x es igual a 0, y es igual a 2. Cuando x es igual a 1, y es igual a 4. Y después uno los puntos, y me queda la gráfica. Ah, claro, sí. Entonces en menos 1 de x es 0 de y. Ah, está listo. Claro, en este caso supongamos que es menos 1. Yo tengo la ecuación que va a ser y es igual a 2 más 2 por menos 1. 2 por menos 1, como algo es positivo y otro es negativo. Entonces me va a quedar menos 2. Y 2 más menos 2 es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a menos 1, mi tablita me va a decir que y es igual a 0. Y bueno, está bien, porque en este caso x es igual a menos 1 e y es igual a 0. Y así con todos los valores que quiera. Ahora sí, perfecto. Gracias, profe. ¿Se entiende? ¿Alguno quiere hacer alguno más? O si se tienen que ir, díganme y seguimos la semana que viene. Nos quedaría un ejercicio más. Y algunos más de gráfica. Sí, otro. Bueno, perfecto. Me di cuenta que no estoy grabando. Sí, Lucas, yo te estoy grabando todo. Ah, perfecto. Pensé que te habías ido. Gracias. No, acá estoy. Bueno, vamos a hacer el inciso E. El inciso E nos dice que y es igual a 1 menos 3x. Me da esta ecuación. O sea, yo con la... Esperen que bajo la fórmula. Yo con la fórmula que tenía que me decía y es igual a mx más b, sin ver la gráfica podría dar algunas características que tenga esta. Es decir, me decía que m es la pendiente de la función. En este caso, m es menos 3. M es el valor que acompaña a la incógnita, a la x. Entonces, como m es menos 3 y esta era la pendiente, me va a decir que
la pendiente es menos 3 y como es una pendiente negativa, la función es decreciente. Vaina. Yo sí. Perdón, Sí. yo me tengo que retirar porque es que entro al trabajo ahorita. Está bien, despreocupate, va a estar grabada la clase. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y la B, por fórmula, me estaba diciendo que la B es la ordenada del origen que yo voy a tener. La B es aquel valor que no está acompañado por la variable independiente, es decir, que no está multiplicada por la X. En este caso, B va a ser igual a 1. Y B, por la fórmula, me dice que es la ordenada del origen. La ordenada del origen es el punto donde la gráfica corta el eje de la Y. Entonces yo a través de la gráfica puedo decir que la ordenada del origen es 1, que acá en este gráfico me doy cuenta que es 1, es decir, donde la función corta el eje de la Y. Puedo decir que la pendiente m es menos 3, que es negativa, es decir, cuando y aumenta en una unidad, cuando x aumenta en una unidad, por ejemplo, pasa de 0 a 1, y disminuye en 3 unidades, y es decir, cuando x pasa de 0 a 1, y pasa desde 1, bueno, acá no llega, pero sí llega, hasta menos 2. Desde 1 hasta menos 2 hay 3 unidades. Entonces yo tengo la pendiente, la ordenada del origen, y como sabía que las funciones con pendiente negativa son decrecientes, también puedo decir que es decreciente. Lo único que me faltaría decir cuál es la abscisa al origen. ¿Alguien sabe cuál es la abscisa al origen en esta gráfica? Era el punto donde... 0,3. Claro, perfecto. Sí. Un número entre 0,3 y 0,4. Perfecto. La abscisa al origen es el punto donde la función corta el eje de las X. Entonces yo con esta fórmula sé 3 de las 4 características que me pide. Y para sacar la abscisa al origen, yo debería graficar. Para graficar lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el inciso anterior, que es graficar una tabla con 2 columnas, donde en una columna yo voy a poner valores que tome X, son valores que yo elijo, o sea, la cantidad va a ser la que yo elija, los valores también, todo depende de nosotros. Y del otro lado de la columna voy a poner la ecuación que me da el ejercicio. Que en este caso el ejercicio me decía que y es igual a 1 menos 3x. Entonces, yo en cada fila voy a reemplazar el valor de x por el valor que el valor de x por el valor que me diga esta fila. En este caso, la fila me dice que x va a ser igual a 0. Entonces yo voy a reemplazar en la ecuación que me da, que va a ser que y es igual a 1 menos 3 por 0. 3 por 0 es igual a 0. Me quedaría que y es igual a 1. Yo cuando logro tener los dos valores, tanto de y como de x, voy a la gráfica y marco un punto. Es decir, voy a marcar un punto donde x sea 0 e y sea 1. Marco un punto acá. Voy a otro valor y tomo el valor de x es igual a 2. Pueden tomar cualquier valor. El valor de x es igual a 2 y lo reemplazo en la función que me da en la ecuación que me da el ejercicio. Entonces yo para cuando x toma el valor de 2, reemplazo y me queda que y es igual a 1 menos 3 por 2. Menos 3 por 2 da menos 6, negativo por positivo da negativo, y menos 6 más 1 me da menos 5. Esto me quiere decir que cuando x toma el valor de 2, y va a tomar el valor de menos 5. En este caso no llega, pero bueno, cuando x toma el valor de 2, y toma el valor de menos 5. Acá se ve la gráfica decreciendo. Así que así sería cómo se grafica a mano una función. ¿Alguno tiene alguna duda acerca de cómo se grafica? Sí. Una pregunta. ¿Viste en la fórmula que dice y igual a 1 menos 3? El 3, ¿qué nos quiere decir? El 3, según esta fórmula, es m. Y m indica la pendiente. Ah, sí, claro, pero, o sea, el negativo es porque es decreciente, pero el 3, el número 3, aunque sea un número 4, no sé, cualquier número, ¿representa algo? Claro. La pendiente me está diciendo cuánto aumenta o disminuye el valor de la y
cuando aumenta X en una unidad. Entonces, cuando aumenta X en una unidad, este menos 3 me dice que Y va a disminuir 3 unidades. Es decir, cuando paso de 0 a 1, Y que inicia en 1 debería caer hasta menos 2. Y sí, cuando X es igual a 1, Y es igual a menos 2. Esto es lo que me indica cuánto cae o crece Y cuando aumenta X en una unidad. Está bien, entendí, gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Esta gráfica, ¿en qué se puede aplicar para saber qué? O no sé si me explico la pregunta. Estas gráficas, como la utilidad. Claro, como utilidad, exactamente. Y nosotros la vamos a dar mucho para graficar oferta y demanda. O sea, se van a graficar equilibrios. O sea, vamos a ver el mercado de harina y vamos a ver cuánto es la demanda. Va a ser un gráfico de este tipo. ¿Y cuánto es la oferta? Y se van a graficar en gráficos así. Por eso es importante cómo graficar y las características. Perfecto. ¿Alguien alguna otra duda? No, con respecto a eso, no. Solamente recordarte si podrías ponerme dónde buscar los ejercicios, porque volví a meterme y no lo encuentro. Dale, perdona. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí, yo creo que sí, porque me están llegando. Yo estoy usando el teléfono en este momento, entonces me están llegando mensajes del grupo. Supongo que sí que se quieren meter. Yo hoy mando Por las dudas. fotos de cómo hacerlo y... Dale. Una aclaración. Estos ejercicios así, tipo de gráfica, ¿alguno conoce GeoGebra? Qué chicho. Bueno, después paso al grupo. GeoGebra es una aplicación, internet, es gratis, no hay que descargar nada, donde se puede graficar. Es para que ustedes chequen si están haciendo bien o no el gráfico. Después paso a usarlo y eso, que es una aplicación que facilita mucho cómo dibujar y todas esas cosas. ¿Para el celu o lo puedo usar de la compu también? No, de cualquier lado. De celu, de la compu es lo mismo. Bueno, perfecto. Otra pregunta, o si no, cortamos acá. Algunos se tenían que ir, algunos ya se fueron. Y seguimos la semana que viene con el ejercicio 8 y 9. Y ya empezamos con el TP1 al mismo horario. Dale, buenísimo. Perfecto, profe. Dale. Muchas gracias. La semana que viene. Chao, nos vemos, chicos. Adiós. Chao, Gracias. Ahora vamos. Fíjate ahí que tenés que finalizar la voz. Yo acá